La Gastroteca con Ana Plaza. Bueno, vamos a ir haciendo un pequeño spoiler de lo que veremos más adelante. Vamos a ir a un sitio de arroces, un sitio especializado en arroces, y por eso vamos a empezar un poco dando algo de contexto. Qué rico arroz. Qué rico un arroz, ¿no? Este grano pequeño, claro, blanco. sí. Que es aparentemente sencillo, pero que tiene muchísimas cosas detrás. O sea, que aparte fácil, de todo su no sabor, fácil. lo difícil que es cocinarlo, Sí. que ahora nos lo contarán. Pues que vamos, puede ayudarnos a entender civilizaciones enteras. O sea, el arroz no es solo una receta, ni es solo un alimento, tampoco es solo una planta, ni una palabra, es un sistema. Tiene una historia compartida que comparte todo el planeta, porque es el grano de los granos más consumidos en el mundo. Y al final es una manera de entender nuestra sociedad a través de la comida. Cuando decimos arroz, podemos estar diciendo muchas cosas. Podemos estar hablando del arroz como una planta que es propia de terrenos muy húmedos, una planta que necesita mucha agua, mucho tiempo, mucho cariño y un cuidado constante. También es un fruto, porque el arroz es el fruto de esa planta, un grano que tiene forma ovalada, que tiene mucho almidón y que nos ha alimentado generaciones enteras desde hace siglos, y hoy sigue siendo a día de hoy un básico en la dieta de más de la mitad de la población del mundo. Pero el arroz también es la forma de cocinar el arroz, que puede ser en forma de guiso, en una paella, en un risotto, en platos de arroz blanco, en sushi, como acompañamiento para carnes, para pescados, como plato principal. Hay miles de formas de cocinarlo. Marcos, vamos a empezar preguntándote a ti, ¿cuál es tu forma favorita de comer arroz? A ver, a mí me encanta la paella. Yo soy fan de la paella, pero no cualquier paella. También te digo, porque no todo el mundo sabe hacer paella. A veces queda un poquito seca, el arroz no queda en su punto. Es lo complicado de la paella. He intentado alguna vez hacer una paella y no me ha salido. No te ha salido. Tengo que decirlo. Es que es muy complicado. Me ha salido regulinchi. Es muy complicado, sí. Pero bueno, también me gusta, por ejemplo, el arroz con bogavante. Es que tiene gustos humildes. Baratos. humildes. ¿A quién no le va a gustar el arroz con bogavante? Claro. El caviar te gusta también, ¿no? Por casualidad. No, eso no. Eso no, fíjate. Fíjate, bueno, uno de mis platos favoritos con arroz es uno, claro, en Murcia, de donde yo soy, también se come arroz. Lo que pasa que pues no se come igual que en Valencia, son otro tipo de recetas. Mi receta favorita con arroz se llama caldero y es un arroz caldoso, que ¿no? El nombre nos da una pista. Es un arroz de pescado que se hace con el pescado de roca que sobraba, digamos, de la pesca que se hacía en el Mar Menor antiguamente, que los pescadores hacían, y con el pescado que sobraba, que no podían vender porque no tenía esa calidad suficiente, hacían un caldo y cocinaban el arroz. O sea, es básicamente un arroz que solo tiene todo el sabor de ese pescado, pero no se sirve con el pescado, se sirve solo el arroz. Un arroz caldoso que te comes ahí delante de la playa. Qué rico. Y es que es una Qué cosa... hambre me está entrando ahora Es una mismo. cosa buenísima. Bueno, esta es una de las muchísimas recetas que hay, no solo en España, sino también en todo el mundo, de arroz. Vamos a hablar un poco de la palabra arroz, porque también ayuda un poco a entender la importancia que tiene este grano. El término que nosotros usamos viene del árabe arruz y tiene parientes muy cercanos en otras lenguas antiguas. En griego era oritza, en persa biring, en sánscrito briji y en tamil arichi. O sea, en todas las lenguas antiguas, ¿no?, que han ido conformando los lenguajes que ahora tenemos alrededor del mundo, existía la palabra arroz. Y todas estas palabras procedían de una misma raíz indo-irania que viajó conforme fue viajando el grano, conforme fue viajando el arroz por las diferentes rutas comerciales, los pueblos aprendieron a cultivarlo e hicieron su propia versión de estas recetas de arroz y también le dieron sus propios nombres. En Japón, que el arroz es tan importante como el aire para respirar, no tienen una sola palabra para nombrarlo. Esto también me parece muy interesante porque esto es como se sabe la historia esta de que los esquimales tienen muchas palabras para decir el blanco, el color blanco, porque como allí todo es blanco, pues tienen diferentes palabras para diferenciar los diferentes tonos, y eso también hace que tu mente como que perciba diferentes tonos de blanco. Pues con el arroz en Japón pasa igual. Allí tienen varias palabras, por ejemplo, ine es el arroz cuando crece en el campo, come es el arroz que ya está cosechado y gohan el arroz que ya está cocido y listo para comer. Son diferentes términos para hablar al final del mismo grano, solo que en diferentes estados. Y también me parece muy interesante que la palabra gohan, que significa, como hemos dicho, arroz ya cocido, también significa comida. O sea, para ellos el arroz es tan importante que nombra el acto de comer, el acto de sentarse a comer, tanto el desayuno como el almuerzo como la cena. O sea, podríamos decir que el desayuno es el arroz de la mañana, la comida el arroz del mediodía y el arroz, la cena, el arroz de la noche. O sea, es que realmente el arroz
está durante todo el día. Eso es como, también han dicho que me hace mucha gracia, que los valencianos comen arroz todos los días de la semana menos el domingo que comen paella. Pues eso es un poco parecido, ¿no? Eso diría mi madre, te va a salir el arroz por las orejas. Sí, efectivamente. Literal. Es una relación que tiene la vida, ¿no? Como son las cosas que los japoneses y los valencianos tienen muchas cosas en común. Sí. Como por ejemplo la importancia del arroz. Y de hecho, bueno, tienen esa misma importancia estas dos culturas, la mediterránea y la, en este caso la nipona, la asiática. Pero otra de las diferencias que a mí me parece muy interesante es cómo se trata este arroz. En el Mediterráneo, especialmente en Valencia, ¿no? con el arroz que se cocina en paella, pero también con otro tipo de arroces, lo que pedimos es que el arroz, digamos, sea un conductor de sabor. Aquí el arroz se cuece en un caldo y se le pide que exprese el gusto, el sabor que tiene este caldo. El sofrito, el sabor a mar, el sabor a carne. Todo esto tiene que impregnarse dentro de este grano, del grano de arroz. En cambio, en otras culturas como en Japón o en la India, el arroz blanco se cuece simplemente en agua y funciona como un acompañante. Tiene un sabor, digamos, más neutro. Tienen un concepto de este grano completamente diferente. Por ejemplo, otra cocina mediterránea, que es la italiana, tiene el risotto y en ese caso el risotto también absorbe todo ese sabor de la mantequilla, del queso. La idea es que el arroz sea el protagonista a nivel de sabor. En el caso, por ejemplo, de Japón, pues el arroz acompaña, digamos, por ejemplo, a un pescado crudo que es el encargado de dar todo el sabor a la comida. Al final son cosas que son detalles que también implican mucho a la hora de disfrutarlo, esas diferencias, ¿no? A mí me gusta mucho como guarnición también el arroz, en plan acompañando una carne, un pescado, algo. Eso nosotros es verdad que estamos menos acostumbrados quizá eso que otras culturas. Por ejemplo, en la India el arroz acompaña muchas veces al pollo al curry, por ejemplo. Sirve también para empapar esa salsa que se hace por otro lado. Pues al final eso son formas bastante diferentes de entender este grano. Y además, este mismo ingrediente, el arroz, no solo demuestra diferencias, sino que incluso podría ser la causa de algunas diferencias. Esta idea viene de un estudio que se publicó en la revista Science, que planteaba algo que me parece también muy curioso, y es que los distintos métodos de cultivo que tienen el arroz y el trigo podrían haber influido en las diferencias que tenemos culturalmente entre Oriente y Occidente. Anda, mira. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, pues el trigo ha sido el grano principal en el desarrollo de la agricultura, por ejemplo, en España, en contra del arroz, que ha sido más importante en culturas orientales. El cultivo del arroz es un proyecto colectivo, requiere de un sistema de riego que es complejo, que requiere coordinación entre los diferentes agricultores, tienen que soltar el agua y ponerse todos de acuerdo para cuándo van a inundar los campos, cuándo los van a secar, o sea, es algo colectivo, digamos, ¿no? En cambio, el trigo permite una mayor independencia del agricultor. Y esto, según esta teoría, este análisis, podría explicar un poco las diferencias culturales que existen pues, en una sociedad occidental más individualista en comparación con una sociedad oriental pues, que es más comunal, digamos. No sé si esto, todos estaremos de acuerdo con esta idea, pero sí que me parece curioso, al menos, planteárnoslo, ¿no? Que cómo la agricultura y lo que comemos puede llegar a afectar tanto nuestra forma de ser. Y este estudio lo hicieron no entre Occidente y Oriente, sino dentro de China. En el sur se cultiva más arroz y en las comunidades del norte se cultiva más trigo. Entonces hicieron como este estudio comparativo entre las dos zonas. Y esto fue la conclusión a la que llegaron. Fíjate, qué cosa más curiosa. Qué curioso, ¿verdad? Es algo muy curioso y demuestra también la importancia que tiene, pues eso, al final, el sistema de la agricultura que nos ha formado como civilización. Existen más de 40.000 tipos de arroz en todo el mundo, de variedades, y se clasifican según muchos factores diferentes, según la forma del grano, según si es largo, si es corto, si es medio, también según las características de sabor y de aroma que tengan, pues su textura, también cómo se procesa, si es un arroz integral, un arroz blanco, vaporizado, precocido. Hay 1.000 millones de formas de categorizar el arroz también, según pues su subespecie, la índica, la japónica. Es que existen muchísimas formas de clasificarlo y también entenderlo nos ayuda a entender su diversidad. Aquí en España, una de las zonas productivas más importantes en lo que es el arroz es la Albufera, en Valencia. Allí pues tienen su propia denominación de origen, un arroz que es propio y que ellos cultivan pues
a la vieja usanza, ¿no? Mantienen un poco pues esa forma de cultivarlo que se hacía antiguamente y lo quieren proteger como parte de su identidad. Porque el arroz en Valencia no es solo paella, ¿no? También es todo el sistema y toda la gente que depende del arroz como para vivir, básicamente. Vivir de ello, claro. Efectivamente. Sí, sí. En la Albufera, que es una zona natural, protegida, que tiene su ecosistema, el arroz es un ciclo que comienza en noviembre, entre noviembre y enero, con la inundación de los campos. Los campos que están en la Albufera se inundan de agua de riego. Este agua regenera el suelo, controla las plagas también para que no se estropee el arroz y favorece que haya un equilibrio ecológico en esta zona. Después de haber inundado todo, llega el momento del secado. El terreno se seca, se prepara la siembra y ya sea manual o de forma automática, incluso mediante avionetas, porque también lanzan el arroz desde avionetas, el arroz pues acaba, ¿no?, en este suelo que ya ha sido enriquecido con el agua y que empieza a hacer germinar el arroz. Crece durante toda la primavera y ya en verano madura y el campo pues lo acaba madurando lo suficiente para que nosotros podamos recogerlo a finales de agosto, que es cuando comienza la cosecha. Es así como se cierra el ciclo y en noviembre empezamos de nuevo. Todo vuelve a inundarse y empieza todo el proceso año tras año. Esta es todo este proceso tan complejo, pues al final que tiene muchos meses de implicación y lo que hemos dicho, un poco requiere de una coordinación entre todos los agricultores que trabajan en la zona de la Albufera, es la que permite pues, que tengamos ese arroz tan característico de la zona de Valencia, que tiene además unas características propias para preparar pues, esa paella, ¿no?, que es tan icónica, y todos los arroces en general, el arroz al horno, todo este ecosistema de arroces que definen tanto a la cocina valenciana. Existen gracias a un tipo de arroz que es un grano que absorbe mucho sabor, que tiene toda esa capacidad para demostrar pues, el sabor del sofrito, el sabor del fumet, el sabor de todos esos ingredientes que notan como resultado un arroz tan rico. Hombre. A mí se me está haciendo ya ¡Qué bueno! la boca agua. Desde luego. Oye, yo me he aficionado al arroz basmati. No sé Fíjate, si es, claro, es aromático. Finito. Muy finito. Tiene mucho aroma, como tal, el grano. Claro. No hace falta casi ni darle más Enseguida sabor, ¿no? Claro, sí. Tiene Sabe sabor ya. por sí solo. ¿Y con qué luego acompañas? Pues mira, depende. Lo suelo acompañar, pues a lo mejor con salmón, con un, no sé, con muchas cosas. Y es que Qué se rico. vale para muchas cosas. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Has oído esto alguna vez? A mí es que es algo que me preguntan siempre. Me preguntan mucho que en Madrid se puede comer un buen arroz. Una buena paella. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil encontrarlo. Es un misterio. Pero no es imposible. No es imposible. Bueno, vamos a ver si nosotros lo encontramos. Vamos a salir a buscarlo. Y vamos a ir a un sitio muy especial. Ahora, bueno, lo iremos presentando conforme nos acerquemos a nuestro destino. Se llama Arroz y Cañas y es un restaurante que se encuentra en Guadalix de la Sierra, aquí en Madrid, que tiene el arroz como especialidad, pero que tiene muchas más cosas aparte del arroz. Es un sitio muy, muy curioso de conocer. Y vamos a viajar para allá a ver qué se cuentan, Yo he de decir ¿no, Marcos? que ya he comido allí. ¿Y qué? Está todo, vamos, espectacular. Más que bueno. O sea, recomendable ir. Bueno, pues vamos a ver. Ya que nos lo recomiendo, A ver vamos a qué ir, nos ¿no? dicen. Vamos a ver qué nos cuentan. Vale, venga. Seguimos por aquí, venga. ¿Te gusta? ¿Por qué no probarlo? La Gastroteca con Ana Plaza.